Buenas tardes, una vez más, como de costumbre, trayéndole otro contenido de béisbol. Y esta vez vengo a hablarle del grande, el señor Pedro Martínez. Pedro Martínez, quien lo firma en los Dodgers en 1988, pero hace su debut en el 1992 bajo el dirigente Tony Lasorda. ¿Qué sucede? Juega varias temporadas en los Dodgers y los Dodgers optan para cambiarlo y lo cambian a los Expos de Montreal bajo la tutela del coach Felipe Alou. Durante su estadía en los Expos, ya para la temporada de 1995, Pedro Martínez está tirando tremendo partido donde lleva un partido perfecto, un juego perfecto, no un no-hit, un juego perfecto. Pero ¿qué sucede? No puede completar el juego y el dirigente Felipe Alou lo saca después que tiró 9 entradas, 0 hit y 0 bases por bola. Y en la parte alta de la 10ª entrada está ahí al relevista Mel Rojas, donde el juego se pierde 1-0. Ya desde que Pedro Martínez está en los Expos, se empieza a ver la proyección que tiene, que piche, y lo están viendo como un piche dominante. A pesar de su baja estatura de 5 pies y 11 pulgadas y 160 libras, muchos de los comentaristas y piche dominante de esa época se preguntaban cómo era que Pedro tiraba esa reta 99, 100 con esa baja estatura y muy delgado. Pero ya para la temporada del 97, los Expos de Montreal lo cambian para los Boston Red Sox. Y ahí viene y comienza la leyenda de Pedro Martínez y lo empiezan a apodar el grande. Llega en el 1998, empieza su campo de entrenamiento con el equipo de los Red Sox, Boston. Tiene una temporada buena, pero la temporada que de verdad fue que lo apodó el grande, Pedro, fue la temporada del 1999. ¿Qué sucede en esa temporada? Hay mucha historia sobre esa temporada de 1999 y la figura de Pedro Martínez. Le voy a comenzar con esta. En el Juego de Estrellas de 1999, en el Fenway Park, Boston, Pedro hizo historia al convertirse en el primer pitcher que vas a un juego de estrella y ponchas 5 bateadores de lo más temible en esa generación. ¿Quiénes? Barry Lankin, Larry Walker, Sammy Sosa, Mark Maguire y Jeff Bauer. Todos sabemos quiénes son esos peloteros y el nombre. Pero está bien, eso pasa en el Juego de Estrella. Pero ¿qué sucede? Sigue la temporada del 1999. Pedro Martínez, señores, en ese mismo año tuvo uno de los juegos épicos más grandes de la historia que se ha visto en béisbol. El enfrentamiento contra
los Yankees de Nueva York y Roger Clemens en el campeonato de la serie final de la Liga Americana. En ese juego se enfrentó a Roger Clemens, el cohete, señores, que todo el mundo sabe quién es Roger Clemens, la grandeza de ese caballero, que en otro video les voy a hablar de ese caballero. En ese juego, Pedro Martínez tira 7 innings, permite una carrera y poncha 12 bateadores y gana. Pero ¿qué sucede en ese año? En ese año, Pedro Martínez tiene récord de 23-4 con la efectividad de 2 puntos. Poncha 313 bateadores. Y en ese mismo año se convierte en el Cy Young. Pero no obstante que se convirtió en el Cy Young, sino que en esa misma temporada era y tenía potestad para ir por el MVP de la Liga Americana, jugador más valioso. Pero ¿qué sucede? Lo que creó una controversia. 2 escritores del béisbol de América no votaron por Pedro Martínez, lo que trajo un pequeño caos, pero nada, al final del caos se resolvió. Pero la grandeza de Pedro Martínez era algo increíble. Pero le hablé del 99, pero me voy a ir en el 1997 hasta el 2003. Pedro Martínez fue el pitcher más dominante de esa generación. Oigan qué récord: 118 victorias, 36 derrotas, efectividad de 2.01, una de las más bajas en un span de victoria y derrota, y ponchó en ese renglón que él hizo sobre ese dato, que tuvo ponchó 313 bateadores en 199 aperturas. Lo que cabe decir es que fue un dominio excelente durante 6 años. Pero no obstante de eso, los rivales de Pedro Martínez, ¿quiénes fueron? Oigan los nombres de los rivales de Pedro Martínez. Número 1, Roger Clemens, que siempre que se enfrentaban eran unos juegos épicos. Siempre los juegos se acababan 2-1, 3-2, 2-0, 1-0, porque era el dominio que tenían esos 2 grandes lanzadores. Rival número 2, Mike Mussina. ¿Quién no conoce a Mike Mussina, señores? Esa leyenda. Un pitcher que dominó. Y cada vez que se enfrentaba con Pedro Martínez, era otro juego épico. Un juego de mucha inteligencia, táctica, maña, porque eran pitchers dominantes. Número 3, Greg Maddux, el profesor, que todo el mundo sabe quién es Greg Maddux. Los juegos épicos, cuando Pedro pertenecía a los Expos de Montreal y Greg Maddux a los Bravos de Atlanta. Cómo se enfrentaron, cómo eran esos juegos épicos de ellos. Todo el mundo sabe que Greg Maddux era
un pitcher que no tiraba más de 85, 86, pero era un rival que en su forma sabía cómo picharle a los bateadores. Era como la ponía aquí, la ponía ahí y siempre dominaba. Y Pedro se enfrentó a ese grande. Pero oigan, ¿a quién más se enfrentó Pedro? A Randy Johnson, señores. Nada más y nada menos que el Big Uni, como le decía. Un pitcher de grande trayectoria, con una recta 99, 100, 102 millas por hora en su primer. Un slider que te dejaba loco en el aire, porque tú dices, wow, tipo me tiró una recta 99 y después me tiró un slider 86 y cierta cosa. Y como bateador, y por último de los rivales, se enfrentó a uno de los bateadores más temibles que ha dado el béisbol, el señor Barribón. Con eso le digo, ya ustedes tienen que darse cuenta y ver la grandeza de Pedro Martínez. Señores, todo eso lo hizo Pedro Martínez cuando llegó a Boston, que ahí fue que fue su grandeza. Ya para el 2004, que fue la última hazaña de Pedro Martínez con Boston, fue que ganaron el campeonato o la Serie Mundial de Grande Liga, donde ayudaron al equipo de Boston después de 86 años que no ganaban un campeonato. Después de esa temporada, Pedro Martínez es agente libre y lo firman los Mets de Nueva York. Pero antes de Pedro ir a los Mets de Nueva York, mucha gente no sabe, Pedro Martínez quería jugar con los Yankees antes de llegar a Boston. Cuando él era casi agente libre para el 97, que dijeron que le iban a cambiar, él dijo que si lo cambiaran, le había gustado ir primero a los Yankees, después a Baltimore, y mencionó otro equipo que no me acuerdo ahora, pero me sorprendió cuando lo cambiaron a Boston. Pero miren cómo es la cosa. Ahí fue que fue su grandeza en el equipo de Boston. En el 2005 llega a los Mets de Nueva York, firmando el contrato. Ya usted sabe la grandeza de Pedro. Díganme ustedes, esa figura nació en Nueva York, como esta ciudad es una ciudad que ya usted sabe que han pasado tantos atletas buenos en toda la rama. Pero ¿qué sucede? Empieza su carrera en Nueva York, en los Mets. Llegan también tiene buenos años, pero ya van pasando los años, pierden varias veces en conferencia de la División del Este, de la Liga Nacional. Y ya para el 2008, 2009, en la temporada, de nuevo es agente libre y firma su último año con los Phillies de Filadelfia. Ese es el quinto equipo de Pedro Martínez en sus 17 temporadas. Cabe decir que ya para el 2009 fue la última serie mundial que han ganado los New York Yankees. A quien se enfrentaron fue a los Phillies de Filadelfia y a Pedro Martínez. Pedro, quien dijo que le había gustado jugar para los Yankees de Nueva York, se enfrenta. ¿Y qué sucede ahí? Los Yankees salen siendo los campeones. Ya después de esa temporada, Pedro Martínez se retira
Y hoy en día trabaja para la Major League, pero antes de eso, para el 2015, es Salón de la Fama. ¿Y quiénes fueron sus compañeros de Salón de la Fama? Oigan dos nombres, Randy Johnson y John Smoltz, estelar en el cual él se enfrentó durante su carrera. Señores, no se olviden darle like, compartan, comentan, suscríbanse a mi canal. La grandeza de Pedro Martínez ha sido tan grande, o fue tan grande, que las generaciones que vengan van a estar ahí y van a escuchar sobre el nombre Pedro Martínez. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que un pitcher de hoy en día pone un récord o un número en la lista, siempre sale a reducir el nombre de Pedro Martínez. Se dice que Pedro Martínez, junto con otros grandes estelares, fue uno de los pitchers más fuertes en su generación y grande. No cabe duda que hay que decir que el éxito y la grandeza de Pedro Martínez es bastante amplia y siempre será recordado como uno de los mejores y dominantes estelares del montículo. Señores, eso ha sido todo por hoy. Le digo, como siempre, bendiciones y que el Todopoderoso lo bendiga. Nos vemos en la próxima. Bye.